Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, aprendiendo, estudiando lo que son las Escrituras, la palabra de Dios. Gracias a Dios por este día. Está lleno de bendiciones, lleno de gloria y de poder, de maravillas. Y sabemos bien que Dios siempre, como Padre Celestial que es, siempre está con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, que en ella hay protección. Gracias por cada uno de ustedes que siempre están atentos para escuchar estos mensajes, para recibir estos mensajes. Y he escuchado los mensajes que me han enviado. Les agradezco mucho, porque eso, pues, claro que sí, que nos inspira también a nosotros, que hay personas que están escuchando la palabra, que les está funcionando, que están recibiendo de la bendición del Padre Celestial, más que se está manifestando esa bendición. Y también ahora mismo pues envío una palabra de sanidad, de poder y gloria al papá de la doctora Katia, que me comunicó esta mañana que la estaban internando, un problema del corazón. Yo sé bien que Dios ha hecho su obra en él. Está totalmente, completamente y absolutamente sano por las llagas de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo. Sé bien que estamos de acuerdo para esa manifestación gloriosa. Bueno, y también para todas aquellas personas que estén en una situación difícil, que sea enfermedad, sea económica, sea lo que sea judicial, pues enviamos la palabra de victoria, de gloria, de unción. Dice que esta palabra no volverá vacía. Decretamos en este día, decretamos la victoria total, completa y absoluta, porque escrito está en la palabra que somos más que vencedores, y cada uno de nosotros caminamos en esa fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo, que somos más que vencedores. Bueno, vamos a entrar en la palabra que estamos, esta serie, interpretando correctamente las Escrituras. Y dije el jueves pasado que íbamos a entrar en unos puntos, 3 puntos. Hay más, pero lógicamente vamos a ver estos 3 puntos específicos de la oración, porque estamos viendo lo que es la oración en el antiguo pacto y la oración en el nuevo pacto. Pero permítame leerles 1 Pedro capítulo 1, verso 25, que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vimos el jueves pasado que la oración se ha hecho una doctrina, y de tal manera que esa doctrina ha llegado a condenar a muchos creyentes por la predicación tradicional, lógicamente, que está mezclada con nuevo pacto y antiguo pacto. Es una mezcla que se hace ahí. Por tanto, entonces vemos que para muchos la oración es una condenación para ellos, porque no oró tanto tiempo, no lo hizo según la posición que le dijeron, le enseñaron, no oró como se enseña o se establece religiosa o tradicionalmente. Vimos que la oración no es obligatoria. Sí, óigase bien esto, la oración no debe ser una carga. Y cuando usted habla de oración, cuando usted habla de o enseña de oración, hay personas que rechazan la enseñanza, la enseñanza de oración por motivo de que le ha sido impuesta en sus vidas obligatoriamente y ha llegado a ser una carga, porque tienen miedo. Si no oraron, entonces no tienen protección de Dios. Si no oraron, no tienen la presencia de Dios. Si no oraron, no van a obtener las cosas o manifestar las cosas. Si no oraron, no va a salir las cosas como tiene que ser. Quiero decirte algo, y lo he recalcado: no
estamos en contra de la oración, sino que sí estamos en contra de la oración obligatoria, la que es una carga, la que cansa, la que se hace oraciones en la cual no tienen sustancia, no tiene poder, no tiene fe, no tiene esa gloria de Dios, porque ya es una carga, ya es obligatorio, lo hacen por obligación, mas no por comunión con el Señor. Dije que muchos malinterpretan que estar en gracia significa no orar, no ayunar, no ser generoso, no congregarse, no escudriñar la Biblia, no leer la Biblia y muchas cosas más. No, están equivocados. Dije que la persona que piensa o ha interpretado las enseñanzas de gracia de esa manera no ha entendido qué es la gracia. Vimos que la interpretación que se tiene en la oración los ha llegado a hastiar. Están hartos. Discúlpeme que estoy hablando bastante fuerte ahora, pero están hartos. Es por eso que no vemos un fluir en las personas, un deseo, una oración ferviente, estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque están hartos. Cuando ya se hablan de oración, ya como están tan hartos de oír tanto de la oración y de estar con eso de la oración, que no quieren escuchar. Y entonces, claro, muchas veces tenemos personas que con muy buenas intenciones, pero con acciones incorrectas, empiezan a señalar incluso de su familia, e incluso a su marido, a su esposa, a sus hijos, porque no están orando, según ellos. Porque nos enseñaron que hay que orar de esta manera y entonces hay que orar de esta manera porque si no, entonces no se está orando. Incluso se les dice, es que esa oración que se está haciendo no llega ni al techo. Bueno, es que la oración no tiene que llegar al techo. ¿Por qué, pastor? Porque el que tengo comunión, con el que tengo comunión, que es nuestro Padre Celestial, está dentro de nosotros, no tiene que subir al techo, no tiene que pasar, no tiene que ir al cielo. La comunión la tenemos internamente con nuestro Padre Celestial. Y ahí vamos a ir desglosando todo esto. La oración nace, dije, de un entendimiento de la comunión perfecta con el Padre Celestial en Cristo Jesús. Oiga bien esto. Estoy hablando de una comunión con el Padre Celestial en Cristo Jesús. Recalco que jamás estamos diciendo que no hay que orar, ni tener una estructura de oración. Yo la tengo. Yo tengo mis momentos de oración. Yo tengo mis devocionales. Yo tengo esos momentos, pero no... recuérdese bien que su comunión con Dios, con el Padre Celestial, mi comunión con el Padre Celestial, no está sujeta a ningún espacio, lugar o tiempo. Tú puedes orar en cualquier lugar. Y lo vamos a ver más adelante. Recuérdese que lo que estamos ahora con esta interpretación, porque estamos hablando acerca de la quinta pregunta que se nos ha hecho bastante extensa, de la quinta pregunta, de aquellas 5 preguntas que hemos hecho para interpretar correctamente las Escrituras, que la quinta, la última, es, como le dije hoy a mi esposa, trasladar un principio que está en el antiguo pacto, hablando ahora de oración, principios que hay en el antiguo pacto, trasladarlo a la luz del nuevo pacto, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la gracia. Debemos de entender, dijimos que debemos de entender que nuestra comunión con el Padre Celestial
no está sujeta a nada y que la oración es una herramienta que Dios nos ha dado espiritual y sobrenatural, mas no es la fuente. La fuente es Cristo Jesús. Eso es lo que hablamos un poquito el jueves pasado. Vamos a entrar a los 3 puntos específicos para luego desarrollarlos completamente. Pero antes quiero decirles que sé bien que mis enseñanzas, porque puedo decir, como decía Pablo, mi evangelio, sí, la enseñanza, la doctrina, yo sé que mis enseñanzas muchas veces golpean con la estructura que tenemos mental, que fuimos formados, que fuimos enseñados. No con mala intención nos fue enseñado así, pero Dios ha venido a través de su Santo Espíritu revelando cosas para establecer. Ahora estamos fundamentando lo que es la oración para ser más efectivos en la oración, porque se ora mucho y se manifiesta poco. Y eso es una de las preguntas, para no decir quejas. Una de las preguntas que se tienen los cristianos, pastor, ¿por qué yo oro y oro y oro y oro y oro y no se ve nada, no se manifiesta? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Vamos a ser efectivos en la oración con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sé bien que hay cosas que, pero Dios mío, a mí me enseñaron de esta manera, me enseñaron de esta otra manera. Ahora el pastor está diciendo esto. ¿Será de Dios lo que está diciendo el pastor o es un hereje? Sí, todo ese pensamiento viene porque está confrontándose revelación con enseñanza que hemos tenido, con las doctrinas que hemos sido formados. Dije que veremos algunas oraciones en el Antiguo Pacto. Lógicamente aprenderemos los principios de esas oraciones en el Antiguo Pacto, mas no su desarrollo como lo hicieron en el Antiguo Pacto, sino la esencia, el espíritu de esa oración. El primer punto, ¿por qué debemos de aprender, de conocer lo que es la oración en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Ahora no voy a entrar, porque eso será una serie de enseñanzas que voy a estar dando, de lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ejemplo, lo veremos más adelante. En el Antiguo Pacto había que obedecer. ¿Ven? Entonces los de gracia dicen, ve, es que ya ahora no hay que obedecer. En el Antiguo Pacto había que obedecer. Era obligatorio. En el Nuevo Pacto es creer. Y el creer, Pablo dice que obedecemos en fe. Aquí es obligación, obediencia, mas aquí vamos a creer. ¿Creer qué? Lo que hizo Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Obedecer al Padre Celestial. Entonces, ¿qué tengo que creer? Sencillamente creer lo que Jesucristo cree del Padre Celestial. Más adelante vamos a entrar un poquito en esto. Ahora vamos a ver algunas cositas ahí. Ok, el primer punto. La razón es, el primer punto que cambia a la luz de la gracia, la oración, es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ya empezó el asunto. Entonces los del Antiguo Pacto, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Decía un profesor de ética, la Biblia se traduce, se responde por sí misma, no hay que ayudarle. ¿Por qué nosotros no deberíamos orar
en algunos aspectos como las personas del antiguo pacto. Dije porque hay una diferencia entre los del antiguo pacto y nosotros, y es que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 8, verso 19, hoy en la mañana le hice una pregunta a mi esposa, le pregunté, ¿a qué vino Jesucristo? Y como todos nosotros que hemos aprendido, me dio un montón de respuestas. Vino a salvarnos, muy bien, pero eso es consecuencia de. Vino a limpiarnos de pecado, amén, consecuencia de. A santificarnos, sanarnos, prosperarnos, liberarnos, consecuencia de. ¿De qué fue lo que habló Jesús a los judíos? Pues todavía no estábamos nosotros en esa parte de gentiles. En el capítulo 8, verso 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Si usted ve Jesús y usted estudia los evangelios, Jesús lo que viene es presentando al Padre dos cosas sumamente importantes: presentar al Padre, revelarlo a través de su vida, y segundo, enseñar, mostrar que el Padre y Cristo son uno. Y la palabra nos enseña en Corintios, 1 Corintios 6, 17, que los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, somos uno ¿con quién? Con Jesucristo. Por tanto, somos uno con el Padre. Pero les voy a dejar la segunda parte para después, que es estar unidos, ser uno con el Padre. Pero lo tremendo es que estos discípulos, y hasta los demás judíos, ellos le dijeron, le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocerías. En Juan 8:27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Oiga bien esto. En el capítulo 6 de Mateo, acerca de la oración, Jesús empieza a enseñarles a orar. Y lo primero que dice es, muy bien, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es lo primero que presenta Jesucristo? Al Padre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no conocían a Dios como Padre. Lo conocían como Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, todos estos nombres, títulos de estos nombres del nombre de Dios, manifestaciones, pero no como Padre. Y entonces cuando Jesús les está enseñando en Mateo 6 acerca de orar, les dice, cuando vayan a orar, oren, Padre nuestro que estás en el cielo. No me estoy contradiciendo que dije que la oración no pasa, sino que está dentro de nosotros. Porque Jesús les está hablando e incluso mostrándoles acerca del Padre en el antiguo pacto. Tenía que predicarles a ellos acerca del nuevo nacimiento y no entendieron acerca del Padre. Tanto es así que cuando en el Juan capítulo 3, le hace Juan 3, Nicodemo llega
de noche y le dice: Rabí, que es maestro, sé bien que vienes de Dios por las señales que hace. Y empieza a conversar con Jesucristo. Jesucristo le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No entendió, él dijo: ¿cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo ya haber ya nacido naturalmente? No entendía todavía ellos el nacimiento. Según algunos estudiosos dicen que habían 7 bautismos en agua. Estaba hasta el 7º para ser reconocido como un judío. El 7º lo estaba confundiendo con el bautismo en aguas. Léaselo despacito y verá lo que está ahí, que es el nuevo nacimiento. Está hablando en el Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Muchachos, todos los del Antiguo Pacto tienen que nacer de nuevo. Pero después hablaremos acerca del nuevo pacto. Del nuevo nacimiento. Lo que quiero llevarlos es, primero, ¿por qué la oración es diferente en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto? Estoy hablando acerca de hijos de Dios en el Nuevo Pacto, de un Dios Padre revelado. Pablo hablaba y oraba al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No se quedaban solamente en Dios, sino Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ver, vamos a Juan 5:18. Ahorita va a acomodar todas las ideas que voy llevando. Dice Juan 5:18: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, no se sometía al día del reposo, el reposo era él, no el sábado, no el día, pero no lo habían entendido ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Oiga, lo aborrecían por decir que Dios era su Padre. Y usted oye mucho el cristiano hablando, y no está mal, pero me gusta identificar. Se enseña mucho en guerra espiritual a identificar al enemigo. Bueno, para mí en gracia es identificar al Padre, conocer al Padre. Esta es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por tanto, voy a identificar. ¿Cómo? Sencillo. Es que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, hablan de Dios y Dios y Dios. Y usted me escuchó ahora, el pueblo de Dios. Pero hablan poco del Padre Celestial. Muy poco. Donde Pablo nos enseña en Romanos 8:17. Y dice: Abba, Padre, papá. Y como que no hemos llegado a desarrollar esa conciencia, no estoy diciendo todos, de que Dios es nuestro Padre Celestial. Estaba leyendo anoche en la cama, cuando me acosté ya a descansar, a dormir, me puse a leer, y hoy en la mañana, Mateo 6, cuando empieza a hablar acerca de que no os afanéis por lo que ha de comer, vestir y todas estas cosas, y empieza a hablar y empieza a decir que los pajarillos no trabajan, no hilan y comen
Dios le da la provisión, que las flores no hacen no trabajan, no hacen las cosas. No te hago, no estoy diciendo que no hay que trabajar, porque es que algunos me distorsionan la enseñanza. Y el Señor dice que los viste y con una vestidura y una sabiduría mejor que la de Salomón. Y todavía viene y dice el Señor: ¿no valéis más vosotros? Oiga el valor. ¿No valéis más vosotros? Y después dice: porque tu Padre sabe lo que tienes necesidad. Tu Padre. Sí, que el reconocer, el identificar, el entender, el desarrollar una conciencia de que Dios es nuestro Padre, que nuestra comunión no es simplemente con un Dios, sino con un Padre celestial. Nuestra relación es de padre a hijo y de hijo a padre. Por eso en el antiguo pacto hablar de Dios era un miedo. Era terrible el asunto. Pero en la gracia, hablar de Dios Padre. En Mateo capítulo 7, verso 9, 10, 11, empieza a hablar en el verso 1, dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y viene hablando de la provisión. Y dice: ¿cuál de ustedes, siendo malos, es imperfectos? Dice: si tu hijo te pide pan, ¿le darías una piedra? ¿Le darías una serpiente? Voy a parafrasearlo. Vosotros que sois así, sabe darle buenas cosas a sus hijos y buscan, todos nosotros como padres buscamos darle lo mejor a nuestros hijos y suplir las cosas. Entonces dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Se da cuenta que la relación y comunión con nuestro Dios es una relación y comunión de padre a hijo? Yo creo que esto nos pone y nos hace más seguros en la oración. Nos pone en la posición correcta, en la comunión correcta con nuestro Padre Celestial. Pienso, cuando yo leí anoche esta parte y leí en la mañana esto, yo sentía, y dispénseme que se hable así porque tradicionalmente no se siente y es necesario. Dios puso el sentir por ahí. Yo sentía el calor de papá. Mi papá terrenal hace 15 años partió con el Señor. Pero el calor de papá, la protección de papá, el amor de papá, ¿qué más le digo? La inspiración de papá, de que hay alguien con carácter de papá protegiéndome, proveyéndome, supliéndome. Wow. No, a veces decimos: soy hijo de Dios. No hemos llegado muchas veces a entender lo que significa ser hijo de papá. Y estos judíos procuraban hasta matar a Jesús.
Uno, no guardaba el sábado. Dos, decía que Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, la idea del yo soy para ellos, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, lo primero que el judío entiende es el yo soy que sacó al pueblo de Israel, que estaba esclavo, de Egipto, poderosamente, sobrenaturalmente. Eso es lo que comprenden ellos. Ese es el Dios que entiende. Pero en la gracia, Dios Papá. Y permíteme avanzar, si no me meto en otras cosas. Por la gracia del Padre, porque el que tomó la decisión fue Papá Celestial. Por la gracia del Padre, somos sus hijos y tenemos una comunión perfecta por la obra terminada de Jesucristo. ¿Qué vino Jesucristo a la tierra? Sencillo. A revelar a nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que es Papá nuestro. Pero había que nacer de nuevo. En 1 Juan, no sé por qué puse 1 Juan. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, hablando del Verbo, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio autoridad ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no es de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note algo, está hablando de que aquí se engendró, fuimos engendrados. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo en medio, según la palabra en 1 Pedro, capítulo 2, fuimos engendrados por la palabra, por el verbo. Incluso a la palabra se le llama semilla. Fuimos engendrados por esa semilla. Y nacimos de nuevo. Y fuimos hechos hijos de Dios. ¿Qué es comunión? He dicho que es tener el mismo interés. Decía, no sé si el jueves o el domingo, al Padre le importa lo que a sus hijos le importa. Y si usted pone atención, porque va a suceder algo, la Biblia nos enseña a analizar, más dice de esta manera en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, a examinar lo que nos enseñan. Vamos a ver que muchas veces como que nos dan una idea de que como que Dios no está interesado en lo suyo. No está interesado en su bienestar. Primero dicen que sí, después le dicen que no. No está interesado
en lo que amas aquí, tu familia, todo lo demás. No está interesado en su trabajo, pero nos oímos orándole a Dios por el trabajo y todas las cosas. No está interesado por la salud nuestra. Ese no es mi Dios Padre. Ese no es mi papá. Mi papá está interesado en todo lo que yo estoy interesado. En todo lo que yo quiero. Porque Él pone Él pone el querer como el hacer. Por tanto, lo que me interesa, a ver, todas las cosas buenas, está dentro de la voluntad del Padre. Pastor, pero si yo quiero... Mire, no hay nada que a usted le interese o desee que el Padre no se lo haya dado ya en Cristo Jesús. Es que aquel vive en aquella casa grande. Gloria al Señor. Dios no ve bueno eso. ¿Quién dijo que no? La Biblia no me dice eso. Mire el carro que anda. Dios no ve bueno eso. Esa es la tradición que nos ha enseñado. Porque para la tradición, cristianismo es sinónimo de pobreza, de enfermedad, de sufrimiento. Se exalta tremendamente el sufrimiento. ¿Cómo? Diciendo de que es necesario que pase eso para que entienda o aprenda. No, mi papá es otro. Pastor, pero entonces usted cree que Dios Padre es solo cosas buenas para nosotros, totalmente, completamente y absolutamente. Santiago 1:19 lo dice bien claro. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Mateo 7 dice que Él da buenas cosas. Y entonces, puede ser que no estemos orando correctamente. Sé bien que estamos aprendiendo muchas cosas. Pero lo que traigo esta enseñanza no es solamente para interpretar correctamente la Biblia, no solamente para algunos lo toman para discutir con otros. No, esto no es para eso. Esto es para nosotros mismos. Disfrutar del reino de Dios. Disfrutar de todo lo que nos ha dado. Por eso me suena extraño oír a personas diciendo, Señor, si es tu voluntad tal cosa, si es tu voluntad que mi papá, mi mamá, mi tío o yo me sane. No. Es que papá, eso es lo que desea. Porque dice que si nosotros somos imperfectos, deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Multiplícalo a la potencia de Dios. Yo deseo lo mejor para mis hijos. Y no solo deseo lo mejor para mis hijos. Si puedo, dije algo incorrecto, les doy cosas a ellos. Y cuando veo uno de mis hijos que se compró su carro, vienen aquí a la casa a mostrármelo, yo me pongo feliz, contento. Una de mis nueras me dijo un día, suegrito, me dice, suegrito, ¿sabe por qué nosotros apenas hacemos algo, un negocio o llegamos a obtener algo, este carro, donde primero vamos es donde usted? Porque nosotros vemos cómo ustedes se ponen contentos cuando ven la superación nuestra. Claro que sí, eso es lo que Dios quiere. Si es perfecto. Se ha tenido una imagen distorsionada del Padre y así se ha predicado. Dios Padre corrige, disciplina, es correcto,
castiga, ya ahí la traducción me está diciendo otra cosa, me está añadiendo cosas. Pero lo que la Biblia me enseña, me dice, es que Dios corrige. Dios no castiga, como algunos lo han malinterpretado. Disciplina es una enseñanza, es enseñar para que su hijo llegue a ver, voy a ponerlo esto. Disciplina es enseñar a sus hijos para que no sufran en la vida. Eso es disciplina. No es palo, no es castigo. Sí, pastor, pero hay que corregir. Ok, vamos a ver cómo papá corrige. Porque después un día voy a enseñar, siempre le estoy con un día, voy a enseñarles Hebreos 12 donde dice, y el padre que no disciplina a sus hijos, el hijo es bastardo, imagínense. Señor. Y entonces se interpretan tan erróneamente ese pasaje. Pero vamos, lo que quiero es disciplina. Sí, no disciplina con fuego, no disciplina quitando los hijos, quitándole el esposo a la esposa, quitándole la casa, quitando, destruyendo. Dios no está en el negocio de destruir. Dios está en el negocio, Dios Padre está en el negocio de construir, de edificar. No puede contradecirse con lo que está escrito. Pablo dice en el capítulo 3 de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuál hombre mentiroso? Sencillo, el que no está conforme a lo que Dios Padre está diciendo. No puede contradecirse. Usted oye a muchos decir, bueno, es que el Espíritu Santo no contradice lo que dice la Biblia. Es correcto, no lo contradice. Entonces, porque estamos diciendo de que Dios quita esto, Dios quita el otro, donde capítulo 4, verso 18 de Proverbios dice que el camino, la senda del justo es de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Según de Corintios capítulo 3 dice bien claro que nos lleva o vamos de gloria en gloria, viendo el espejo, que es la palabra, nos lleva de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria en gloria? ¿Se recuerdan lo que hemos estudiado? Todo el bien de Dios. Nos lleva de todo el bien de Dios y de todo el bien de Dios. Isaías 3:10 dice bien claro, todo te saldrá bien. Y yo oigo a la gente, predicadores, contradiciendo eso, pero es la Biblia. Es la palabra, estoy dando versos. Escoge, claro. Deuteronomio 30:19 dice, he puesto los cielos y la tierra como testigo delante de vosotros. He puesto la maldición, la bendición, la vida y la muerte. Ahora le dice, escoja la vida. Escoge. Nosotros escogemos en Cristo Jesús. Yo escojo lo mejor de mi papá espiritual. Y todo es bueno. A ver, ¿cómo corrige? 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Estamos hablando de la oración, no me he apartado de la oración, pero tenemos que establecer para orar correctamente y empezar a sacar, derribar esas fortalezas, esos argumentos que se levantan contra la voluntad de Dios Padre. Juan 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Duramos meses con ese pasaje. Y útil. ¿Qué es útil? Las escrituras inspiradas por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Sencillo. Note algo. Enseñar, redarguir, corregir. ¿Cómo me corrige el Señor? Con la palabra. Por años nos enseñaron a castigar a nuestros hijos y a veces se iba la mano con los castigos, con faja, pues vimos con chilillos, vimos zapatazos, chancletazos, vimos todo eso. ¿Cómo se corregía? Cuando empezó, los estudiosos de la conducta humana en psicología, de que al niño hay que hablarle, hay que enseñarle. Recuerdo de que muchas personas muy mayores atrás decía que eso no servía para nada. ¡Qué tremendo! Y hemos aplicado esa experiencia humana y se la hemos aplicado al cristianismo con un Dios Padre que hace lo mismo. Primer fallonazo viene el chancletazo, segundo fallonazo viene la fajía. Y a otros todavía se atreven a decir que les viene fuego. Dios, mi papá no es así. Y aquí me dice que me enseña. ¿Cómo Dios, tomando un hombre que no quería, con todo el respeto, no quería a los evangélicos para nada, y me casé con una evangélica, estoy hablando de mí, no los quería para nada, me enseñaron a odiarlos. Me caso, Dios con sus cosas, me caso con una evangélica, ora 3 años y medio, cree 3 años y medio, da acción de gracias 3 años y medio. Yo he contado un poco el testimonio. Yo no permitía a mi esposa ir a la iglesia, no le permitía oír la emisora que en ese tiempo la que estaba fuerte era Faro del Caribe. Estoy hablando de hace 42 años atrás. Ella orando, comportándose como una cristiana, porque ese es el ejemplo que habla Pedro. Y momento dado, deseo buscarte, Dios. Deseo que mi vida cambie. 24, 26 años, menos 24 años, pero deseo. Y gracias a Dios que Dios siempre ha puesto hombres y mujeres en mi vida que me enseñan. Y a través de la enseñanza voy siendo corregido. Y a través de la enseñanza voy siendo instruido en justicia. Llegó el tiempo donde yo iba a enseñar a otras personas. Y yo alabo a Jesucristo por el llamado y el don que Dios me ha dado de pastorear y de enseñar. Porque, ¿qué estoy haciendo? Ahora los estoy corrigiendo. Sí, tienen en su mente, no, es que no es así, el asunto no es así. La Biblia dice que el que cae en las manos de un Dios, tiene el fuego. Ya no me recuerdo ni cómo era que se usaba tanto las cosas. Estoy corrigiendo eso a través de la palabra. El Espíritu Santo está llegando a tu vida a través de este ministerio, por la gracia, y darte la palabra que es la que te corrige. No soy yo. No. Total que empiezo a obligarlos a hacer cosas. No. Te va corrigiendo.
te va enseñando a través de esta palabra, te enseña, te corrige, te instruye en justicia. Y eso proviene de papá. Es la manera de corregir nuestro Padre Celestial. A ver, dice Isaías 54:9. Estoy todavía en lo que es la oración. Hijo, se me fue el tiempo. Estoy todavía en la oración y estamos hablando del primer punto. ¿Por qué hay esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto de la oración? Isaías 54:9 dice, una profecía de Isaías dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Oiga el juramento que hizo nuestro Padre Celestial en profecía para los que venían, que éramos nosotros. Nunca más me voy a enojar contigo. El nombre de Noé significa descanso, paz, consolación. Eso es lo que significa el nombre de Noé. Y lo guardó, lo protegió. ¿Qué trae la oración? ¿Qué manifiesta más bien la oración? Como es una comunión con el Padre, paz, descanso, refrigerio, consolación. ¿Quién no quiere estar ahí con el Padre Celestial? ¿Quién no quiere estar en oración? Soy su hijo. Puedo llegar. A ver, ya se me fue el tiempo, pero vamos a ver. Hebreos 4, 15 y 16. Dice de esta manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tus debilidades no agarran de sorpresa a nuestro Padre Celestial, ni a Cristo. Sino que fue tentado, Jesucristo, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No pecó, pero sí fue la debilidad tan fuerte en la carne. La padeció, pero la sometió. Dice, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oiga, ese trono, ese momento de intimidad, ese momento de comunión, ese momento de oración. Puedo ir confiadamente porque papá no me va a dar a palo. Comprende mis debilidades y las suyas. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánta gente le han dicho que ya papá no va a meter la mano a ayudarles a salir de esa situación porque ustedes se metieron en eso? Y pues lógicamente fueron ellos los que se metieron en eso, no fue Dios. Pero entonces, como ustedes lo que dan a entender, ustedes se metieron, sálgase de ahí. Hermano, donde tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece de la debilidad. Dios Padre se hizo hombre y se compadece de las debilidades nuestras. Muchas cosas hay en nuestra vida. No, muchas no. Todo necesitamos de la fuerza, potencia, comprensión, gracia, consolación de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amados hermanos, sé que estoy poniendo puntos nada más para entrar, no hemos entrado todavía en lo que es completamente la oración, pero que usted pueda y que sepa que usted vive en una constante oración interna. Sí, que hay que tener una conciencia desarrollada de que nuestro Padre está en nosotros, que somos uno en Él y que nosotros estamos confiados, que la oración trae reposo, descanso. Hay personas que se meten horas por horas de orar y no es malo. Cuando uno está en deleite,
Con el Padre Celestial le puede pasar horas, pero no hay cosa más triste que orar obligado. Es una carga, se nos hace eterno el tiempo. Amados hermanos, se me fue ya, como dije anteriormente, el tiempo, pero creo que con esto vamos a ir entendiendo y entrando para establecer el fundamento, para empezar a conocer lo que es más la oración. Les agradezco nuevamente, cada uno de ustedes. Sé bien que la presencia de Dios está en usted, que usted es uno en Cristo Jesús, que eres un hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, la palabra de Dios dice bien claro que es nada más de creer en nuestro Señor Jesucristo. Reciba al Señor Jesucristo y eres salvo, eres hijo de Dios, para que disfrutes de esa comunión y no dejes de escuchar los mensajes. Amados hermanos, bendecidos, nos vemos la próxima.